Muy bien, estamos iniciando el mensaje titulado La entrega. ¿Qué significa la entrega? Recordemos que estamos hablando todos estos miércoles. Hemos hablado del crecimiento de conciencia espiritual. Estamos en la tercera etapa. Hemos visto dos etapas: la conciencia de víctima, la conciencia de manifestador y la conciencia de canal, de instrumento, de medio, de que todo es a través de nosotros. Primero es por mí, todo me pasa a mí. Segundo, todo pasa por mí y luego todo pasa a través de mí. Es interesante esta perspectiva. Entonces, pero primero vamos a definir qué cosa es la entrega, como uno de los temas de esta tercera etapa de conciencia espiritual, que es la conciencia de canal. Salud. ¿Qué es la entrega? Pues vamos a definir la entrega de la siguiente forma. Entrega, definición: poner una cosa o una persona en poder de alguien o bajo su responsabilidad. Eso es entregar. Rendirse o dejar de enfrentarse a. Eso significa entregarse. La entrega entonces es rendirse, es dejar, es permitir, es dejar de luchar en contra, es dejar de enfrentarse en contra. Eso significa rendirse, entregarse. Entregarse, si hablamos de uno mismo, es que yo mismo me coloco bajo el poder o la responsabilidad de alguien más o de algo más. Es algo o alguien entregado bajo la autoridad de algo o alguien más. Bienvenido, hermano Bismar, hermana Marita, bendiciones. Hermana Yaosca, hermano Gerald, bienvenidos, bendiciones. Entonces, estamos hablando de la definición de la entrega. ¿Qué es la entrega? Poner una cosa o una persona en poder de alguien o bajo su responsabilidad o autoridad, y rendirse o dejar de enfrentarse. Eso significa la entrega. Vamos a leer un texto muy famoso, muy conocido, de Romanos. Romanos capítulo 12, para ir luego reflexionando, ir meditando en lo que nos quiere decir la palabra de Dios en esta noche. Romanos capítulo 12, versículo 1, dice así la palabra del Señor. Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. Otros textos, otras versiones dicen, no dice que presenten sus cuerpos, sino que ofrezcan sus cuerpos en sacrificio vivo. Otras versiones dicen que entreguen sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. Bienvenida, hermana Eugenia, bendiciones. Y hermano Manuel Avilés, Dios le bendiga, bendiciones. Estamos ya en la palabra de Dios. Muy bien, ese es Romanos 12:1. ¿Qué nos dice aquí la palabra? La palabra nos dice que el apóstol Pablo nos ruega a que presentemos nuestros cuerpos, a que entreguemos nuestros cuerpos, a que ofrezcamos nuestros cuerpos a Dios. Allí entonces podemos ver el término la entrega, el ofrecernos, el rendirnos. Y es un mandamiento rendirse ante Dios. Por lo tanto, si partimos de Romanos 12:1, definamos la entrega de la siguiente forma. Lo primero fue una definición general. La entrega, entonces, aplicado ya a nosotros, es ofrecerse a Dios, ofrecernos a Dios para entregarnos a nuestro siguiente nivel de desarrollo espiritual. Cuando estamos en la conciencia de víctima o en la conciencia a veces de manifestador, hay cierta resistencia o lucha en contra de Dios y de los principios espirituales, aunque uno no quiera o no está consciente de ello, porque estamos hablando de niveles de conciencia espiritual. Pero en la etapa 3 usted permite ser guiado porque se entregó a Dios, lo que dice Romanos 12:1. Ofrecernos a Dios para entregarnos, y cuando nos entregamos, pasa algo poderoso en nuestra vida. Usted se está preparando para el siguiente nivel de desarrollo espiritual. Santiago 4:7-10 nos dice cómo vamos a hacer eso. Y también nos va a decir
¿Cómo podemos hacer para resistirnos a eso? Porque eso se puede resistir y querer continuar en el nivel 2 o lo que es peor, el nivel 1, que es la conciencia de víctima. Vamos a leer Santiago, capítulo 4. Santiago, capítulo 4, versículo 7 en adelante. Vuelve otra vez la palabra entregarse, pero con un sinónimo. Estamos hablando del tema. ¿Cómo se llama el tema? La entrega. Muy bien, ese es el tema de esta noche. Entonces, dice Santiago 4:7 en adelante así: someteos pues a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Alléguense a Dios o acérquense a Dios y él se acercará a ustedes. Pecadores, limpien las manos y ustedes los de doble ánimo purifiquen sus corazones. Aflíjanse, lamentanse y lloren. Su risa que se convierte en lloro y su gozo en tristeza. Humíllense delante del Señor y él los exaltará. Palabra del Señor. La entrega significa someterse a Dios. Como tal lo dice la definición, yo me entrego bajo la autoridad de alguien más. En este caso es Dios. Yo debo de someterme a la autoridad de Dios al yo entregarme. Y entregarme es, me rindo. Dejo de resistirme a lo que Dios quiere en su vida y en mi vida. Dejo de oponerme al plan de Dios y al propósito de Dios. Dejo de oponerme. ¿Cómo es posible? Dejo de oponerme. ¿Acaso uno puede oponerse? Sí. ¿Uno puede ofrecer resistencia a Dios? Sí. Al contrario de este texto es verdad también, porque el versículo dice, sométanse pues a Dios, resistan al diablo y él huirá a ustedes. Lo contrario es cierto. ¿Qué pasa si usted no se somete a Dios? Pues usted se somete al diablo y resiste a Dios. No hay una tercera opción. Si usted se somete a Dios, va a resistir al diablo. Si usted resiste a Dios, se somete al diablo. Pero ¿cómo podemos nosotros resistirnos a Dios? Vamos a ver que cómo uno puede resistirse a Dios, cómo puede oponerse al sometimiento a Dios y comienza sin querer a someterse al diablo en vez de resistirlo. Y es por eso que Él nunca huye de nosotros. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho, es que el diablo? ¿Cuántos de nosotros? ¿Amén? No, es que el diablo me tentó, es que el diablo me está hincando aquí. Es que el diablo andaba dentro metido, el diablo aquí y el diablo allá. Pues mencionar mucho al diablo como una forma de que por eso estamos como estamos o caemos como caemos, es una conciencia de víctima. Porque cuando uno se somete a Dios y resiste al diablo, él termina huyendo de nosotros. Pero si el diablo siempre está ahí haciéndonos caer, entonces él no huye, está ahí presente. Él está constantemente en nuestra vida y no puede ser posible. Por eso dice aquí, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. ¿Cómo nos sometemos a Dios? Pecadores, limpien las manos. Pecadores, o sea, el que es inconverso, pero también el cristiano que esté practicando el pecado, ese es un pecador. Límpiense las manos, dice la palabra, para someternos a Dios, para entregarse. ¿Cómo yo puedo ser resistente a la voluntad de Dios y no entregado? Cuando soy de doble ánimo. ¿Cuántos de nosotros somos de doble ánimo? ¿Qué significa ser de doble ánimo? Ser de doble ánimo es que hoy dice una cosa y mañana otra cosa, que hoy piensa una cosa y mañana otra, que hoy opina una cosa y mañana opina otra, que hoy siente esto y mañana siento lo otro. Es cambiante, hasta bipolar. Doble personalidad, ni quiera Dios. Pero ese es el doble ánimo. Entonces, dice Santiago, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Eso significa que una persona de doble ánimo hoy amanece con ganas de hacer algo para Dios o de reunirse y mañana ya no tiene ganas. No me da ganas, no siento el deseo. Hoy siente el deseo y con euforia dice, hoy me entrego a Cristo y hoy voy a adorar a Dios. Y el otro domingo, ay, amanecí mal. Eso se llama doble ánimo. Cuando usted es de doble ánimo, cuando somos de doble ánimo, entonces no, estamos resistiendo a Dios. No hay una entrega. Por eso, la solución al doble ánimo es purificar los corazones. Esto es interesante. Santiago dice, los de doble ánimo purifiquen sus corazones. ¿Acaso
la suciedad en el corazón tiene que ver con el doble ánimo. Exactamente. Cuando en su corazón usted tiene malos pensamientos, malos deseos, malos sentimientos, resentimiento o amargura, tiene algo ahí en su corazón, eso le puede provocar doble ánimo. Que ahora está así y ya mañana, como se acuerda el resentimiento que tiene en su corazón, entonces ya no hace lo mismo, ya no es constante. Por eso, cuando limpiamos las manos y purificamos los corazones, es que dejamos de resistirnos a Dios, porque Dios puede ser resistido. El Espíritu Santo puede ser resistido. Yo me resisto al Espíritu Santo y no me entrego a Él. Entonces, dice el verso 10, humíllense delante del Señor y Él los exaltará. ¿Cómo yo me puedo entregar definitivamente a Dios? Cuando yo me humillo ante Dios. Mire, la humillación viene antes de la entrega. La humillación viene antes de la entrega. ¿Qué significa humillarse? Humillarse es reconocer, me rindo. Y una vez que declara me rindo, como en los muñequitos que sacan una bandera blanca, sinónimo de me rindo, ¿verdad? Una banderita blanca es que ya no va a luchar, sino que ya se está entregando y se está rindiendo, una banderita blanca. Eso significa rendirse. O el boxeador que ya mejor no tira la toalla. Entonces significa que el otro gana. En este caso a nuestro Dios, entregarse y rendirse primero es la humillación. Y la humillación es cuando usted y yo reconocemos su autoridad. Cuando reconocemos que Él es nuestro Dios y Señor de mi camino, no yo, el dueño de mi camino. ¿Cuántas veces hemos dicho, es mi vida? ¿Alguna vez hemos pensado que nuestra vida es nuestra vida? ¿Amén? No. A veces usted ha dicho así, a veces yo he dicho así, es mi vida. No te metas, es mi vida, decimos. Es nuestra vida. Entonces, cuando nosotros tenemos esa mentalidad, nos estamos resistiendo a Dios porque mi vida no es mi vida. Mi vida, dice la palabra, está escondida ¿en quién? En Cristo. Pero parece algo menor, un tema menor. No es un tema menor esa frase, pero uno la acostumbra a decir como que sin nada, cuando realmente mi vida no es mi vida, es la vida que está en Cristo Jesús. Cuando usted resiste a Dios, es cuando usted piensa, mi vida es mi vida y nadie me va a decir qué debo hacer y qué no. Incluso llegando hasta resistirse a la palabra misma de Dios. Y vamos a leer entonces, por eso es que para entregarse debe de humillarse. Y humillarse es reconocer que su vida no es su vida, está en Dios y que Dios es el Señor. Mire lo que dice la palabra de Dios acá. Ofrecérselo todo al Espíritu Santo es entrega. Ese Espíritu Santo que es la presencia de la divinidad dentro de nosotros. ¿Cuándo recibió el Espíritu? Cuando se bautizó. Ahora mire lo que dice Filipenses 2:10 al 11. Filipenses 2:10 al 11 dice así, para que en el nombre de Jesús, ¿cuántos se acuerdan lo que dice Hechos 2:38? Arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de ¿quién? De Jesús. Por eso es que el bautismo es un acto donde usted declara que se está sometiendo al nombre de Jesús. El bautismo es el compromiso donde usted se somete a la autoridad de ¿quién? De Jesucristo. Entonces, dice el verso 10 de Filipenses 2, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. ¿Qué significa doblarse la rodilla? Rendirse. Doblarse la rodilla es entregarse. Doblar la rodilla es, me rindo. Yo me someto ante ti. Me dejo de resistir, ya está, ya no más. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Y confesar a Jesucristo como Señor, porque dice toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Confesar que Jesucristo es el Señor no solo es esa frase que a veces uno puede solamente repetir a la hora que uno se va a bautizar, sino cada día en nuestra vida declarar que mi vida no es mía, es de Cristo. Mi vida yo se la entregué a Jesús. Por lo tanto, Él me va a ordenar mis veredas.
Mis pasos me los va a ordenar el Señor, no yo, no usted, sino que está en Cristo en nuestra vida. Entonces, en el nombre de Jesús se dobla toda rodilla y toda lengua confiesa que Jesucristo es su Señor y Salvador. Por eso Romanos 19 y 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, es tu Señor, entregado usted a Él, sometido a sus órdenes y a su voluntad, y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. No hay salvación si no declaras y no te sometes a su autoridad. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para salvación. Ahí está. Entonces, todo lo que usted es, lo que hace y lo que tiene es de Él. Todo lo que soy, lo que hago y lo que tengo es de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahí está. Eso significa que usted no es lo que es o quien es por usted mismo, sino por Dios. Si yo soy alguien, por ejemplo, ¿quién soy yo o quién es usted? Si somos alguien, es gracias ¿a quién? Al Señor. Eso significa entregarme. Yo soy quien soy por Él. Eso es una entrega. Lo que hago, ¿usted trabaja? Sí. Trabajamos, ministramos. Lo que desarrollemos, lo que logremos, lo que emprendamos, los éxitos que tengamos, los logros. ¿Por quién fue? ¿Por su poder? No, fue por el poder de el Señor. Ahí le das la gloria a Dios. Ahí le damos la gloria a Dios cuando nos entregamos, pero antes es una humillación, ¿ya se fijó? Es una humillación porque usted dice, yo soy quien soy no por mí, por aquel. Esa es una humillación, es humillarse. Lo que yo hago no es por mí, es por Él. Esa es una humillación. Pero ¿qué dice Santiago? En el capítulo 4, cuando yo me humillo ante Él, ¿quién me exalta? Aquel. El Señor me exalta, me termina exaltando a mí. Si yo me humillo ante Él y lo glorifico a Él, Él dice que me exalta a mí. Lo va a exaltar a usted, mire qué bendición. Si hay una verdadera entrega, una completa y verdadera entrega. Entonces, y todo lo que tengo es de Él. ¿Qué tenemos nosotros? Su salario, su trabajo. Mucho gusto. ¿Qué tiene usted? ¿Qué tengo yo? Familia, ministerio, iglesia, terrenos. ¿Cuántos tienen terrenos? Casas. Los muebles bonitos que tenemos, los electrodomésticos, el carro, la moto, la bicicleta. Todo lo que tenemos, la actitud de la entrega es, esto no es mío, es de Cristo, Jesús. Por lo tanto, usted nunca se va a afligir. Acuérdese que la perspectiva espiritual es para eliminar el agobio, el estrés, la ansiedad y la preocupación. Usted deja de afligirse porque lo que es de usted o es mío no es mío, es de Cristo. Todo es del Señor. Por lo tanto, usted no se va a preocupar, no se va a angustiar, porque todo lo que soy, hago y tengo es de Él. Todo lo que usted es, hace y tiene es de el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Ahí está. Pero fíjese que hay algo poderoso. La entrega nos da poder. ¿Cómo es posible? Se supone que entregarse es rendirse, es perder. No. Cuando yo me entrego a Dios, Él me da poder. Cuando yo le doy la gloria a Dios, Él me da poder. Dice, la entrega nos da poder porque en Cristo todo lo podemos. Filipenses 4:13. ¿Cuántos dicen amén? Ahí está. La entrega nos da poder porque en Cristo todo lo podemos. La entrega a Él nos da poder porque somos más que vencedores. Amén. Ahí está. La entrega nos da poder. Entregarse a Dios es dejar de luchar contra Él porque uno puede resistirse ante Dios a la palabra. Mira lo que dice Santiago 1:19. Santiago 1:19, otra forma en que usted y yo nos podemos resistir a Dios. Santiago, capítulo 1, verso 19 al 26. Dice así. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para enojarse. Una persona que se entrega a Dios es pronto para oír, o sea, está atento a escuchar primero antes de hablar.
antes de opinar, antes de creerse algo que tal vez no es. Pero si usted no se entrega y usted dice, mi vida es mi vida, entonces usted en vez de ser pronto para oír y tardo para hablar y tardo para enojarse, va a ser pronto para enojarse, pronto para hablar y tardo para escuchar, al revés de viaje. El que está entregado a Dios es pronto para oír, tardo para hablar, tardo para enojarse. El que no se entrega a Dios se enoja rápido, habla rápido y oye de último y muy lento. ¿Cómo somos nosotros, amados hermanos? Pregúntese, ¿usted se enoja rápido o no? ¿Cómo es usted? ¿Cómo soy yo? ¿Cómo somos nosotros? Preguntémonos. ¿Es usted una persona que los más cercanos a usted le pueden catalogar como alguien pacífico, pasivo, tranquilo, paciente o enojado? Si hiciéramos una encuesta, una investigación, le preguntamos a todos los familiares del hermano Bismar, ¿cómo es el hermano Bismar? ¿Es enojado o es tranquilo? Que tarde en enojarse el hermano. Uno lo puede estar atacando y él se sonríe con mucha paciencia y dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así con ese amor. ¿O cómo terminaría esa encuesta? ¿Cómo somos, amados hermanos, cada uno de nosotros? Nos enojamos rápido y ahí nomás. Mire cómo funciona esto. Dice la Biblia, sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para enojarse. Pero viene usted y hace lo contrario. Primero se enoja en cuanto nomás mira algo que le parece que está mal o medio escuchó algo, se enoja rápido y comienza a descargar palabras. Pa, 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 pa. Y tal vez nada que ver, no es así. Y por último, después de enojarse y hablar, pa, 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 pa. Pero así no era, así no era, pues yo. Y primero se enojó y dijo un montón, mire, una retahila, como dice Carlos Mejía Godoy. Así. Pero ¿cómo somos entonces? El que se entrega a Dios es pronto para oír, tardo para hablar, tardo para enojarse. El que no está entregado se enoja rápido, habla de un solo y hasta por último dice, con que así era. Perdón, pues. Y entonces, se hubiera ahorrado ese perdón. Se hubiera ahorrado. Entonces, pero sigue diciendo, porque la ira del ser humano no provoca la justicia de Dios, por lo cual desechen la inmundicia y abundancia de malicia. La malicia es ser extremadamente mal pensado y desconfiado de alguien o de los demás. Dice, desechen toda inmundicia y abundancia de malicia y reciban con mansedumbre la palabra de Dios, la cual puede salvar sus almas. En este ministerio que tenemos, gracias a Dios, de algunos años, siempre yo he podido encontrar dos tipos de hermanos en las diferentes iglesias. Siempre dos tipos de hermanos. Un hermano que cuando le compartimos la palabra de Dios, está así y dice, comprendo, hermanito, pues vamos a seguir adelante, vamos a tratar de mejorar y hacerle swing. Es el primer tipo de hermano que siempre nos encontramos. Y el segundo tipo de hermano es que después de hablarle la palabra, viene un conjunto de resistencia, cuestionamiento, que no es así, que esto no es para acá, que esto comienza a resistirse a la palabra, que no es así eso. Una resistencia. ¿Por qué? Porque no está entregado a Dios. Puede que entonces haya desconfianza del hermano que nos lleva la palabra. Por ejemplo, si el hermano Luis en la clase teológica interactiva, aquí el domingo de la mañana nos dice que tenemos que ser mejores, que tenemos que ponernos las pilas, que tenemos que adorar a Dios, que tenemos que ser generosos, que tenemos que ser santos. Y yo me comienzo a resistir, pero es que esto no es así, pero es que esto es aquí, pero es que habla de esta forma, pero es que predica de esta otra forma. Y ya comenzamos a, en vez de ponerle mente a qué, a la palabra, que realmente tengo que hacer caso. Viene y comenzamos a justificarnos, racionalizar, desplazar, proyectar, con tal de no entregarse a la voluntad de Dios. Comienza a resistirse poniendo un montón de argumentos y nada que ver. Tenemos, hermanos, que entregarnos, dejar de resistirnos, dejar de oponernos a la palabra, porque dice, reciban con mansedumbre. Mansedumbre es tener una disposición de que está atento a la palabra y la recibe con alegría y está dispuesto, está presto para obedecerla. Eso es recibir la palabra con mansedumbre. El que no recibe la palabra con mansedumbre, escucha, pero ahí nomás
No termina ni siquiera la explicación completa y comienza a decir que eso no es así, no la obedece, no la acata. Esa es una falta de mansedumbre. Es lo contrario a cuando decimos, ese perrito es manso, o sea, es tranquilo, juguetón, pero el contrario al perro manso, ¿qué es? Uy, ni quiera Dios, uno que es enojado, que, ay, perrito, qué bonito, ahí comienza uno, se asusta, se acalambra, salta, salta con un brinco. Ese es el que argumenta, el que dice que no, que eso no es así, que esto es para acá, que esto y lo otro, y es así. Una resistencia completa porque a veces pensamos que es el hermano el que nos está diciendo algo de él, pero es porque tenemos todavía una conciencia de víctima. Una conciencia de víctima es que se enfoca en solo su beneficio, su comodidad, solo lo que le hacen a usted, solo en eso se enfoca. Entonces, usted mira al humano nada más. Pero el que crece en la conciencia espiritual, usted deja de ver al humano. Está el predicador hablando la palabra y el predicador se vuelve invisible para el que tiene una conciencia elevada. ¿Y sabe qué es lo que ve? Ve la palabra. Eso es lo que comienza a enfocarse, eso es lo que comienza a ver. Cuando tenemos la conciencia elevada, el que nos trae la palabra es totalmente invisible y usted está viendo la palabra que está recibiendo y la recibe con mansedumbre porque reconoce que no es palabra de hombre, sino palabra de Cristo Jesús. Esa es la entrega, yo estoy entregado completamente, me entrego. Muchas veces cuando no hay entrega es porque hay una falta de compromiso. Cuando hay una falta de compromiso es cuando hay una falta de entrega. Una falta de compromiso es caracterizada cuando yo estoy pensando en lo más fácil, en lo más cómodo, en lo que menos sea complicado. Pero el comprometido piensa en cómo va a dar más, no en menos. El que no está comprometido piensa en que todo sea lo más barato posible. Va al mercado y dice, con tal de que sea más barato, mejor. Pero el comprometido da más. Está buscando cómo dar más. El que no está comprometido piensa en cómo recibir más. Es diferente. Entonces, pero sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose ustedes mismos. ¿Cómo yo me puedo engañar? Cuando asisto, oigo la palabra, la resisto, no la obedezco, me engaño. ¿Por qué me engaño? ¿En qué sentido sería un engaño si acaso no estoy consciente que yo no estoy obedeciendo a la palabra? Sí, yo puedo estar consciente que no estoy obedeciendo a la palabra, pero me engaño en el sentido de que creo que cumplirle a Dios o ser fiel como cristiano es solo la recibo, no me resisto, no cuestiono, sino que soy presto, obediente a hacer caso a lo que dice la palabra de Dios. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no la hace, verso 23, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Pero el que mira atentamente en la perfecta ley, mirar atentamente es meditar. Lo dijimos los días anteriores, meditación. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad. Bienvenido, hermano Marco, bendiciones. Dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Quiere ser bendecido en lo que está haciendo ahorita? Haga la palabra. ¿Cómo ser bendecido en el trabajo que está haciendo y que nunca falle, sino que en vez de que lo pierda, vaya creciendo y creciendo y creciendo? Sea hacedor de la palabra, porque dice que será bienaventurado en lo que hace, en lo que está haciendo. Si alguno se cree religioso, cristiano, fiel, entre ustedes, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Por eso, la entrega es el camino. ¿Cómo uno puede estarse resistiendo a Dios también? Aparte de resistirme a la palabra de Dios. La oigo, pero no le hago caso. Además de eso, es lo que dice Hechos 5:39. Hay unas palabras poderosas que dijo Gamaliel. Hechos 5:39. Dice así la palabra del Señor. Hechos 5:39. Mas si es de Dios, no lo podrán destruir. No sea que tal vez ustedes se estén encontrando luchando contra Dios. Pero ¿quién está hablando aquí?
de qué está hablando, qué es lo que está pasando, pues los pongo rápidamente en contexto. Desde el versículo 34, Gamaliel está hablando, dice aquí: entonces levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado por todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. ¿Cuáles apóstoles? Pedro y Juan. ¿Qué pasó? ¿Por qué los tenían ahí? Porque los principales sacerdotes los habían agarrado porque ellos estaban predicando en el nombre del Señor Jesucristo. Predicar en el nombre de Cristo era hacer a un lado la autoridad de los principales sacerdotes. Era poner a un lado. Por lo tanto, ellos comenzaron a tener celo y a decir: ¿cómo es posible? Ellos están ganando gente, haciendo señales en el nombre de ese Jesús. ¿Qué vamos a hacer? Se reúnen, los llaman y les dicen: no hagan lo que están haciendo. No sigan predicando en el nombre del Señor Jesús. Entonces, Pedro fue ahí cuando les dijo: ¿qué vamos a hacer? ¿Hacerles caso a ustedes o a Dios? ¿Qué vamos a hacer? Juzguen ustedes mismos. Uno de ellos, Gamaliel, fue entonces que comienza a decirles estas palabras: varones israelitas, miren por ustedes lo que van a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él lo mataron, y todos los que le obedecían fueron dispersos y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo, pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersos. Ahora les digo esto: apártense de estos hombres. ¿De quién? De Pedro y de Juan. Y déjenlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no lo podrán destruir, no sea tal vez que se encuentren luchando contra Dios. Otra de las formas en que usted puede resistirse a Dios es cuando usted se opone a los siervos de Cristo. Los principales sacerdotes estaban resistiéndose a Dios. Ahora, las palabras de Gamaliel es: tal vez ustedes estén luchando contra Dios. Él dice tal vez, pero usted y yo que estamos leyendo desde esta perspectiva sabemos que sí estaban haciendo eso, ¿verdad? ¿Sí o no? Estaban luchando contra Dios al tener a Pedro y a Juan ahí y al decirles: no prediquen. Sí. El Gamaliel dice: tal vez no vaya a ser y estén luchando contra Dios. Él dice tal vez, pero nosotros ya sabemos que sí estaban luchando contra Dios. Al resistirse. Entonces la pregunta es: ¿usted se resiste a los siervos de Cristo o no? Cuando le llevan la palabra, cuando están haciendo las actividades, cuando están compartiendo la palabra, ¿usted se resista o apoya? ¿Cuál de las dos? ¿O usted le dice: no hagan eso en el nombre de Jesucristo? No vuelvan a predicar en nombre de Cristo. ¿Qué hace usted? ¿Qué hacemos nosotros? Porque otra de las formas en que usted se resiste y no se entrega a Dios, además de no hacer caso a la palabra, es oponiéndosele a los apóstoles, Pedro y Juan, oponiéndosele a los consiervos, a los líderes, a los que les predican la palabra, a quienes le llevan el mensaje. Si usted se le opone y no tiene razón bíblica, buena, correcta, entonces usted está resistiendo a Dios también. Está resistiendo a Dios todo aquel que resiste a los consiervos, porque aquí las palabras poderosas que persuade al concilio es: ustedes pueden estar resistiendo a Dios, luchando, no solo resistiendo, luchando contra Dios, dice el versículo de 39 de Hechos capítulo 5. Ustedes pueden que estén luchando contra Dios al retener a Pedro y a Juan, al decirles que no prediquen, que no hagan esto y lo otro, están luchando contra Dios. ¿Qué fue lo que Jesús le dijo a Saulo de Tarso? ¿Por qué me persigues? ¿Verdad? Dura cosa te es dar patadas contra el aguijón. El aguijón era él, el Cristo mismo con su iglesia, y él estaba dando patadas contra un aguijón. Se dañaba a sí mismo Saulo al querer detener la obra de Cristo Jesús. Era un daño a sí mismo. Entonces todo aquel que se resiste a Dios, lucha contra Dios y da patadas contra la obra de Cristo, se daña a sí mismo, sale mal al final, sale perdiendo a aquel que se levante en contra de la obra de Cristo. Entonces, verso 40, y convinieron con él llamando a los apóstoles después de azotarlos, hasta azotaron a los pobres, les intimaron
O sea, los intimidaron, que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido teniendo por dignos de parecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Y estos hombres hicieron lo contrario. Le dijeron, no prediquen en nombre de Jesucristo. Lo azotaron y le advirtieron. Y lo primero que hicieron fue predicar en el nombre de Jesucristo. Eso fue lo primero. Siempre hablamos de las persecuciones romanas, ¿verdad? Pero ¿qué tal de las persecuciones judías? Las persecuciones judías eran ordenadas y autorizadas ¿por quiénes? Por los principales sacerdotes. Porque ellos tenían autoridad, obviamente, bajo Roma. Por eso es que Saulo de Tarso, en Hechos 9, puede ver de que él pidió primero cartas de autoridad, porque los principales sacerdotes judíos tenían autoridad política. ¿Era legal lo que estaba haciendo Saulo? Sí, era legal lo que estaba haciendo Saulo. Saulo estaba al margen de la ley, no estaba al margen, era legal lo que estaba haciendo, deteniendo a la iglesia, era legal lo que estaba haciendo, estaba con cartas que le autorizaban por parte de los principales sacerdotes, quienes estaban bajo Roma y tenían la autoridad para hacer eso, de detener a la iglesia. Pero ¿qué pasó? A veces no hemos hablado de las persecuciones judías, pero ¿qué fue de los judíos al final? ¿Qué fue de los principales sacerdotes que lucharon contra Dios? ¿Lucharon contra Dios? Sí. Los principales sacerdotes, el concilio, los fariseos, lucharon contra Dios al perseguir, no solo al matar a Cristo, sino al perseguir a la iglesia, como hemos visto aquí. ¿Qué pasó? En el año 70, unas cuantas décadas después, fue destruida Jerusalén y el templo. El templo era la base de los saduceos, porque los saduceos eran más los que estaban por encima que los fariseos, los saduceos. ¿Qué fue de los principales sacerdotes? Estos hombres que con toda autoridad estaban diciendo no prediquen en el nombre de Jesús, fueron destruidos. Dura cosa es dar cosas contra el aguijón, ¿sí o no? No se resista a la palabra, entréguese a la palabra. No se resista a los obreros de Cristo. Pueden en algunas ocasiones que hayan obreros falsos, sí. Pero si usted sabe que es un obrero de Cristo y le lleva la palabra, si se resiste y no apoya, no suma, sino que resta y divide, en vez de sumar y multiplicar, está dando patadas contra el aguijón. Y lo peor es que las patadas que damos contra el aguijón de Cristo son con pies descalzos, como decía Shakira. Y vamos a salir heridos cuando nos levantamos en contra de la obra de Cristo. No nos resistamos, entreguémonos a Dios. Entreguémonos a Cristo, entreguémonos al acatar su palabra, al apoyar, sumarse y multiplicar lo que otros hermanos, porque somos hermanos todos, están haciendo por Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Ahí está. Entonces, la diferencia, ahora, ¿cuál es la diferencia entre manifestar y ser un canal? En la etapa anterior vimos que es la conciencia manifestador. La otra etapa es la conciencia de canal. ¿Cuál es la diferencia entre una conciencia de manifestador y una conciencia de canal? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia entre manifestar y ser un canal es que cuando usted está en la etapa 2, muchas veces lucha. Sí, no es una víctima, por ejemplo, cuando está en la etapa 2, porque conoce algunas leyes espirituales y las usa a su favor, pero lucha. En cambio, cuando usted tiene la conciencia de que es un instrumento y un canal de Dios, entonces usted en vez de luchar, ¿sabe lo que hace? Permite que Dios se manifieste. En el segundo nivel se manifiesta, en el tercer nivel deja que Dios manifieste a través de usted. En la primera conciencia pedimos lo que queremos, en la segunda conciencia, pero en la tercera permitimos lo que quiere Dios manifestar en nuestra vida. Esa es la diferencia. Y el círculo de oraciones, ¿qué debe de caracterizar? ¿La segunda o la tercera etapa de conciencia espiritual? La tercera. En la mayoría de las iglesias los círculos de oraciones son la conciencia 2,
que es peticiones y peticiones y peticiones. Pero el Señor quiere que crezcamos más allá la conciencia espiritual para que podamos nosotros dejar que Dios haga lo que Él tiene planeado, que es muchas veces más y mejor de lo que nosotros pedimos. Y vamos a verlo. Mateo 7:7 dice, pedid y se os dará, el que busca encuentra. Está bien. Hay un determinado nivel de conciencia espiritual donde usted pasa de niño a adolescente en el cristianismo y pasa de adolescente a joven espiritual. Entonces usted está en el nivel 2 de conciencia y dice la palabra, pidan y se os dará. Y ahí usted pide por salud, pide por economía, pide para que le vaya bien, pide por protección, pide por un montón de cosas usted. Comienza a pedir y pedir y pedir y con confianza va a recibir, recibir y recibir. En la etapa de víctima casi no recibimos. En la etapa 2 de conciencia sí, pedimos y recibimos. Pero mire lo que dice Efesios 3, 20 y 21. Vamos a leerlo. Esto es más grande que pedir. Mire, Efesios capítulo 3, versos 20 y 21 dice así. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, por la potencia que obra en nosotros. A Él sea la gloria en las iglesias por Cristo Jesús, por todas las edades de los siglos de los siglos. Amén. Qué poderoso el versículo 20. Dice aquí que Dios es poderoso para hacer no una cosa, no dos ni tres, sino todas las cosas en su vida. No dice una sola cosa. Usted viene, está pidiendo solo por salud. Usted está pidiendo solo para que le vaya bien. Pero el nivel 3, que es más que el 2, es que usted permite con confianza que el Señor haga, mire bien lo que dice el verso 20, con su poder todas las cosas de su vida, todas las áreas de su vida, todas las estructuras de su vida, mucho más abundantemente de lo que usted ha pedido todo este tiempo o lo ha entendido. Usted pide por un trabajo, por ejemplo, Señor, dame un trabajo por lo menos de 6,000 pesitos, y el Señor está preparando algo más grande que eso. Y no necesariamente hablo en económico. Pero usted está pidiendo algo con insistencia, Señor, te pido esto y lo otro, pero tal vez Dios está preparando algo mucho más abundante de lo que pidió todo este tiempo o entendió. ¿Por qué? Porque el nivel 2 es un paradigma determinado el que usted tiene. Pero cuando usted crece espiritualmente, cambia de perspectiva y no solo la cambia, sino que la amplía su perspectiva, a tal punto que usted ve lo que antes no veía. Por lo tanto, dice aquí que Dios es poderoso para hacer que en su vida abunde todas sus bendiciones espirituales, más de lo que ahorita usted puede ver con su actual perspectiva o cosmovisión o paradigma. Su paradigma actual, que significa sus pensamientos, su forma de ver las cosas, puede limitar lo que usted pide a Dios. Por eso dice, el Señor quiere darnos cosas más abundantes de lo que pide usted o ahorita entiende. Usted pide algo y cree que eso es lo que necesita, pero tal vez no necesita eso. Tal vez nada que ver. Usted cree que son necesidades. Señor, yo necesito esto. Y tal vez no lo necesita. Pero usted cree y está convencido que lo necesita. Pero tal vez no lo necesita. Tal vez Dios está viendo lo que realmente necesita y usted está pidiendo algo que no necesita, pero no lo ha entendido. Por eso dice, Él es poderoso para abundar en nuestras vidas más de lo que pedimos y más de lo que entendemos. Ahora mire la parte del canal. Por la potencia que obra en nosotros. ¿Ya se fijó? Somos un canal, somos un instrumento. Dice que su potencia actúa, obra a través, por medio de nosotros, según y por la potencia que obra en nosotros. Y eso lo dice en la Reina Valera del 1909, pero la del 60 dice, según el poder que actúa en nosotros. Y usted está pidiendo esto y lo otro y tal vez nada que ver, Dios tiene algo más grande todavía. Por lo tanto, la diferencia entre la conciencia 2 y la conciencia 3, que es la de manifestador y canal, es que el canal usted permite con confianza que Dios manifieste algo más grande de lo que entiende o lo que está pidiendo, y al mismo tiempo que va creciendo en la perspectiva espiritual
para comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso es lo que dice Romanos 12, 1 al 2. ¿Se acuerdan que comenzamos con Romanos 12, 1? Ahora, ¿qué dice el versículo 2? Romanos 12, 1 y 2 dice así. Romanos, capítulo 12, verso 1 y 2. Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios a que se entreguen. Ahí está la entrega otra vez. A que entreguen sus cuerpos, a que entreguen su ser, porque todo el ser debe ser santo, dice Pablo a los tesalonicenses. No se amolden a este mundo como los de la conciencia de víctima, sino transfórmense por medio de renovar su entendimiento para comprobar la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Para crecer en la perspectiva espiritual debe de renovar su conciencia espiritual, debe renovar su mente, pero no va a renovar su mente cuestionando la palabra de Dios, diciendo esto no es así, esto no es acá, resistiéndose, nunca va a renovar. ¿Por qué insistimos muchas veces, amados hermanos, en nuestras propias opiniones o pensamientos o gustos o preferencias? No tenemos que insistir en eso. Veamos lo que realmente dice la palabra de mi Cristo Jesús. La palabra de Dios, lo que realmente dice la palabra de Dios. Eso es lo que hay que ver. Entonces, las preguntas son buenas para renovar el entendimiento. Ustedes han leído, amados hermanos, en Mateo, Marcos, Lucas, que Jesús hacía muchas preguntas. Han leído que cuando le hacían preguntas, él devolvía con otra pregunta. ¿Cuántos se acuerdan? No. ¿Sí? Era más o menos el estilo pedagógico de Jesús. ¿Sí? Jesús hacía preguntas. En una ocasión, por ejemplo, él dijo, ¿quién dice la gente que soy yo? Y ya comienzan a responder los otros. ¿Y ustedes quién creen que yo soy? Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él hacía muchas preguntas. Hablaba en parábolas, pero también hacía preguntas. ¿Por qué? Porque las preguntas son poderosas. Las preguntas son buenas para que usted y yo renovemos el entendimiento como parte de nuestra meditación. Los días anteriores hablamos de la meditación, ¿se acuerdan? Meditar en la vida, meditar en uno mismo, meditar en la palabra, meditar en todo. ¿Cómo uno medita? Con las preguntas. Hay dos tipos de preguntas, ¿sí? Las preguntas de poder y las preguntas de víctima. ¿Cuál es la diferencia? Bienvenido, hermano Marco. Bien, les animamos a todos los hermanos que puedan silenciar sus micrófonos y encender sus cámaras para estar con todos los fierros. Gracias, bendiciones. Muy bien, entonces, las preguntas son buenas, pero hay dos tipos de preguntas. Las preguntas de víctima y las preguntas de poder. El que tiene la conciencia nivel 1 de víctima hace las siguientes preguntas, las preguntas de víctima. Cuando sucede algo en su vida, ¿sabe cuáles son las preguntas que hace? O tal vez cuando sucede algo o cuando no sucede nada también. Estas son las preguntas que normalmente la conciencia de víctima hace. Preguntas de víctima. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Quién tiene la culpa de esto? ¿Por qué a mí? Las respuestas a esas preguntas nos hunden a nosotros. Y lo peor, que nuestra propia conciencia de víctima responde a esas preguntas de qué pasa, qué está pasando, quién tiene la culpa, por qué a mí. Y esos razonamientos los terminamos creyendo y terminan siendo las excusas que nos convencerán el por qué no hemos crecido más en lo espiritual o por qué no hemos logrado algo. Debemos dejar ir este tipo de preguntas. Deje de preguntarse así, deje de preguntarse por qué a mí, por qué me pasó esto, qué hice, quién tiene la culpa. No pregunte más ese tipo de preguntas, porque ese tipo de preguntas lo que hacen es que usted las responde y se cree y se convence a sí mismo de manera equivocada las razones por las que cree que no ha crecido lo que debía de crecer. O las razones por las cuales decreció. Por ejemplo, usted estaba comprometido a un cierto nivel, luego dejó ese compromiso. Entonces usted tiene una excusa en su mente de por qué dejó de comprometerse a como se comprometió en un primer principio, valga la redundancia. O si no, usted tiene un determinado nivel de compromiso espiritual y lo que le impide subir al siguiente nivel son excusas que son las respuestas de las preguntas de víctima. ¿Por qué a mí? ¿Quién tiene la culpa? ¿Y qué pasa? ¿Qué nivel actual de conciencia tiene usted?
Por ejemplo, usted puede ser un recién bautizado, recién reconciliado, y no avanza al nivel de tribu porque tiene excusas que son las respuestas a preguntas de víctima. O puede ser alguien que está todos los domingos, pero ¿por qué no avanza y se convierte en un servidor o una servidora? Porque usted tiene excusas en su mente que son respuestas a las preguntas de víctima. ¿Por qué a mí? ¿Quién tiene la culpa? Generando negatividad. No puedo, no soy suficiente, no lo lograré. Soy tartamudo, no me van a creer, etc. Pero las preguntas de poder son diferentes. Estas son las preguntas que debemos de practicar, amados hermanos. Preguntas de poder. Cuando vivamos en una situación, o actualmente estamos viviendo una determinada situación, ¿cierto? Tal vez usted tiene un determinado nivel de salud o enfermedad. Está más o menos, dice, tengo esta enfermedad, dice usted. O usted dice, me falta la plata. Entonces usted tiene un determinado nivel de economía actualmente, un determinado nivel de finanzas, un determinado nivel de salud, un determinado nivel de relaciones interpersonales, un determinado nivel de espiritualidad, de madurez, de conocimiento, de todo, de compromiso. Todas áreas de su vida, pónganla en la mente ahorita. Entonces, las preguntas que se debe hacer usted y yo deben ser las siguientes. Preguntas de poder para crecer en lo espiritual. ¿Qué bien hay que no puedo ver ahora mismo? Ahorita que estamos entre la etapa de víctima y de manifestador, pregúntese, en esta situación, ¿qué cosa buena hay que no puedo ver tal vez ahora mismo? ¿O qué no estoy viendo? Pregunta, ¿de qué se queja? ¿De las familias, de las relaciones, o que no hay mucho dinero, que falta reales, o que cómo le vamos a hacer el próximo mes? La pregunta que le tengo para usted llena de poder es, ¿qué cosas buenas hay que no estás viendo ahorita mismo? ¿Cosas hay que no estás viendo y que debes de ver? Cuando hay una situación difícil y que no sale de ahí, puede ser salud, nunca se cura de algo, o puede ser que no avanza en una área de su vida y usted dice, estoy estancado, me siento estancado. La pregunta que le hago de poder es, ¿qué quiere surgir en su vida con esta situación? Si esta situación que usted está viviendo ahorita, que la ve como negativa o tribulación, nunca terminara y fuera eterna, ¿qué virtud o cualidad debería surgir en su vida para ser feliz? ¿Me entendió la pregunta? No. Ahorita que está viviendo una determinada situación fea, por ejemplo, tiene enfermedades y no sana. Si esa situación fuera eterna y nunca acabara, ¿qué cualidad debería surgir para ser feliz a pesar de eso? ¿Me expliqué ahora sí? Ahorita que no tiene muchos reales, que está arráncame la vida y que al final del mes arrastra, todos nos chollamos acá, todo chollado aquí de la panza porque en el dinero hasta, oh, Señor mío, hasta ahí llegó la plata. Ok, y usted se siente estancado, que no avanza. O en la madurez, usted dice, yo estoy sirviendo, pero me cuesta servir un poco más. O me da miedo hacer esto, no puedo avanzar a otro nivel, me da temor. No he participado, no sirvo, no me involucro, no oro, no dirijo alabanza o algo. ¿Por qué? Hay un techo que le impide subir. Ok. Todas esas situaciones que la ve como tribulación negativa y un obstáculo, la pregunta es, ¿qué cualidad debe surgir en su vida si eso fuera eterno para ser feliz? ¿Qué don quiere emerger en su vida ahora mismo con esa situación? ¿Qué talento quiere manifestarse en su vida y que está desde dentro porque el Espíritu Santo tiene adentro? La otra pregunta es, ¿y si todas sus necesidades estuvieran satisfechas y realmente no le faltara nada? ¿Se ha preguntado alguna vez eso? ¿Y si todas las necesidades están realmente satisfechas y realmente no me falta nada y yo me estoy preocupando de más? Pregúntese eso. Esas son preguntas de poder cuando se entrega a la voluntad de Dios. Porque cuando yo no me entrego a la voluntad de Dios, yo estoy inconforme, no quiero. Eso es diferente a tener una visión y seguir una visión.
Pero muchas veces cuando hay una situación, usted se siente inconforme, usted dice, yo no quiero esta situación, no estoy de acuerdo con esta situación, no me gusta, se siente incómodo, se siente angustiado, estresado, y termina uno enfermándose cuando hay angustia. Hace poco vi un TikTok donde dice que la ansiedad afecta el estómago, el estrés, la cabeza, la angustia, los riñones, algo así. Cada parte, cada emoción negativa como que afecta a una cierta región del cuerpo. Interesante. Ahí uno manifiesta lo negativo de la mente. Entonces, ¿qué y si todas las necesidades estuvieran satisfechas y realmente no me faltara nada? ¿Qué pasaría si realmente estoy siendo abundante y no lo estoy viendo? ¿Y si realmente mi cuerpo pudiera sanar por completo? Pero ¿qué pasa? Esto son preguntas del tercer nivel. ¿En qué nivel nos encontramos actualmente en lo espiritual? Si está en el uno, si está muy arraigado en el uno y no ha visto la etapa del uno que lo vimos el año pasado, puede que esto le parezca difícil de entender ahorita o que no esté de acuerdo. Eso va a ser, esa es la sensación normal. Si usted ahorita, por ejemplo, no comprendió un poco o mucho lo que estamos hablando, o no está muy de acuerdo, significa que usted puede que esté en los niveles de conciencia 1 o 2 y tiene que expandir su conciencia. Tiene que reflexionar y decir, voy a aumentar el nivel de conciencia espiritual, mi entendimiento. Entonces, ¿cuál es la tarea que vamos a dejar? La tarea es, analiza todas las áreas de su vida, su contribución a la iglesia, su dinero, sus finanzas, su salud, sus relaciones, su madurez, su compromiso, todas las áreas de su vida. Es que imagínenselo e incluya todo. Y hágase estas interrogantes, estas preguntas. ¿Qué bien o qué cosa buena hay que no estoy viendo y que tengo que ver? Esa es la primera pregunta. ¿Qué quiere surgir en mi vida en este momento con esta situación? ¿Qué quiere surgir? ¿Qué don quiere emerger en mi vida ahora mismo? ¿Qué talento quiere manifestarse? ¿Y qué tal si todas las necesidades ya están satisfechas y realmente no me falta nada y no te hace falta nada a ti? ¿Qué pasaría si realmente estás siendo abundante? ¿Qué pasaría si realmente puedes sanar completamente tu ser? Cada vez que tengo un problema grande, cada vez que tengo una tribulación, cada vez que tenga algo negativo, cada vez que algo le venga que es incómodo, nadie le gusta la incomodidad, ¿verdad? La incomodidad es fea. La enfermedad trae incomodidad, el dolor, todo eso. La falta de plata es incómoda, ¿verdad? La falta de dinero es incómoda, la falta de salud es incómoda, las malas relaciones son incómodas. Hay muchas cosas que nos incomodan. Bingo, aquí está la buena noticia. Por cada incomodidad que usted tiene ahorita, usted dice, si yo pudiera eliminar esto de mi vida con un chasquido, ay, en serio que lo eliminaría. Pregúntese eso. ¿Qué cosa en su vida actualmente no le gustaría que estuviera y que si pudiera con un chasquido eliminarlo, lo haría? ¿Están pensando en alguna cosa o no? ¿O todo está bien? Bárbaro. ¿Qué dice el público digital? ¿Qué dice el público presencial? Hay cosas que en nuestra vida puede que están incómodas y dice, yo quisiera eliminarlas, Señor mío, quiero eliminar aquel o aquella que me tiene hasta aquí. ¿Alguna vez has dicho eso? Estoy harta de esta o de este. Puede ser personas, puede ser situación. Estoy harto de perder, o estoy harto de fracasar, o estoy harto de no tener el suficiente dinero, o hacer. ¿Ok? La pregunta es, ¿qué quiere surgir en su vida de dentro con esa situación? Todo este tiempo a mí y a ustedes nos ha pasado cosas. Y con estas preguntas, lo que usted hace es que eso que se pregunte surja al final en su vida. A mí me ha pasado cosas incómodas que me caen mal. Y me dicen, Señor, me estorba esto. Y yo muchas veces y eso es negativo, muchas veces he expresado con mi boca, he expresado con mis labios una queja, una inconformidad, una incomodidad. Y he dicho, me molesta esto, no me gusta esto, quisiera que no me molesten más. Así he dicho, que no me estorben, que no me incomoden, me incomoda esto, me estorba, me obstaculiza. Quisiera eliminar este estorbo.
que no me molesten ya, que me dejen en paz, así. Pero la pregunta que surge es, eso que no te deja en paz, eso que te incomoda, eso que está bien feo, está ahí porque necesitas entregarte a Dios y que algo bueno que Dios está trabajando, está entretejiendo, quiere hacerlo surgir a través de cada uno de nosotros. Así que en vez de quejarnos, amados hermanos, y esta es la conclusión, en vez de quejarnos por las personas que nos incomodan, o las situaciones, o la falta de, o el obstáculo, en vez de quejarnos, usted se va a hacer estas preguntas. Usted va a decir qué cosa va a surgir, qué cosa quiere surgir. Y siempre nos ha pasado. Gracias a Dios nos ha pasado y nos sigue pasando. Viene un obstáculo, ya sea en mi vida, en el ministerio, en su vida, en su finanza, y siempre hay algo que salió mejor tras de eso. Siempre. Por poner un ejemplo rápido, así fue en el 2021. Recuerdo que nosotros nos quitaron a los asignados de Vica. Y ahí ellos habían hecho un plan para trabajar en las redes sociales. Tenía dos opciones, quejarme o agarrar el plan, mostrárselo al staff y decir, hagamos el plan de redes sociales. Lo segundo, esa situación surgió una mayor manifestación. Mire, cada cosa en su vida, amados hermanos y amigos, que pasa es para manifestar algo más poderoso. ¿Pero cuántos lo creen? Amén. Así que ya no nos quejemos de la enfermedad que tengamos, ya no nos quejemos de la tribulación, ya no nos quejemos de nada, de la persona que me incomoda o de el propio hermano Arcia, porque el propio hermano Arcia a veces incomoda, ¿verdad? Hasta el propio hermano Arcia, ese instrumento de incomodidad puede hacer que surja algo en nuestra vida. Que Dios les bendiga, amados hermanos, y terminamos con las últimas oraciones entonces. Y vamos a orar con nuestro hermano Marco Aurelio. Ahí está. Nuestro hermano Marco Aurelio ya conectado con todos los fierros. Hermano Isaías Silva, bendiciones. A nuestro hermano Marco Aurelio le vamos a pedir que pueda orar por el gobierno, la paz y la economía. Gobierno, la paz y la economía, así es. Amén, correcto. Oremos pues. Amantísimo Padre Celestial, Creador del cielo y de la tierra, te damos gracias, Señor, porque podemos invocar tu presencia en este momento. Perdona, Señor, toda o cualquier ofensa que hayamos cometido contra nosotros mismos, contra ti, contra nuestro prójimo, contra cualquier persona. Que podamos estar santos y puros ante tu altar, para que podamos, Señor, tener franca entrada nuestros ruegos, súplicas y acciones de gracia ante tu altar de gloria. Bendito Señor, te rogamos por el gobierno en Nicaragua. Tú sabes, bendito Dios, las necesidades. Tú sabes y conoces perfectamente bien qué es lo que hay que hacer, porque tuyo es el reino, es el poder y la gloria, Señor. Tú conoces cada cosa, cada estatuto, cada situación. Tú conoces las necesidades que hay dentro del pueblo nicaragüense. Tú conoces la pobreza. Tú conoces, Señor, lo que está pasando. Así también te pedimos por la economía en Nicaragua. Que puedas tú, Señor, fortalecer la economía en Nicaragua para que nuestros hermanos sean beneficiados y todos seamos beneficiados en la obra y también beneficiados en nuestros propios hogares. Y que también reconozcamos, bendito Dios, que tú eres el que mejoras los tiempos y las sazones. Tú eres, Señor, el que nos das a cada uno de nosotros conforme a nuestra medida y capacidad de fe. Te rogamos, Padre, que haya estabilidad económica para que así, Padre, la iglesia pueda caminar, pueda estar andando y tener los programas abiertos para que se pueda difundir el evangelio, bendito Dios. Te rogamos también, Padre bendito, que bendigas la paz en Nicaragua, la situación en Nicaragua. Y no solamente en Nicaragua, sino también en Honduras.